Voy a contaros algo que tardé mucho tiempo en procesar. No porque fuera especialmente dramático, no hubo gritos ni portazos ni escenas de película. Fue mucho más silencioso que todo eso. Y precisamente por eso costó tanto. Porque cuando el daño se hace en voz baja, con sonrisas y formularios firmados, es más difícil señalarlo. Más difícil incluso de creerte a ti misma. Llevo 6 años trabajando como analista en una firma de inversión. No es el tipo de empresa que aparece en las noticias, pero sí el tipo de empresa donde la gente lleva décadas, donde los ascensos importan de verdad, donde un cambio de título puede significar la diferencia entre ser alguien que ejecuta órdenes y ser alguien que las toma. Esa diferencia la entendí desde el primer día. Y decidí desde el primer día que quería estar en el segundo grupo. Lo que no entendí hasta mucho después es que había alguien que había decidido que eso no iba a pasar. Pero antes de llegar ahí, quiero que entiendas el contexto. Porque esta historia no tiene sentido sin él. La tercera vez que me bloquearon el ascenso, ya no me sorprendí. Y eso, en sí mismo, es lo más triste de todo. Era noviembre. La reunión de revisión anual. El tipo de reunión a la que llegas preparada, con datos, con resultados, con toda la evidencia posible de que has hecho más de lo que se te pedía. Me había pasado 3 semanas recopilando información. Informes que había liderado. Clientes que habían pedido específicamente trabajar conmigo. Proyectos que habían salido bien por decisiones que yo había tomado, aunque en los documentos oficiales constara el nombre de mi directora. Me senté frente a ella. Sofía. Directora del departamento desde hacía 8 años. Mujer elegante, de esas que hablan siempre con calma, que nunca levantan la voz, que sonríen de una manera que nunca terminas de descifrar si es genuina o calculada. Le presenté mi caso. Con calma. Con datos. Sin dramatismo. Ella escuchó. Asintió varias veces. Y cuando terminé, hizo una pausa corta, juntó las manos sobre la mesa, y dijo: Marta, creo que tu trabajo es muy bueno. Pero todavía no estás lista para este paso. Necesitas más tiempo. No dijo qué tiempo. No dijo que faltaba. No señaló ningún área de mejora específica. Nada documentado, nada concreto, nada que yo pudiera trabajar o rebatir. Solo eso. Todavía no estás lista. Era la tercera vez en 3 años que escuchaba exactamente esa frase. La primera vez, en el año 4, lo acepté. Pensé que quizás tenía razón. Que quizás me faltaba algo que yo no veía. Que quizás era demasiado pronto. Me fui de aquella reunión convencida de que tenía que esforzarme más. La segunda vez, en el año 5, ya dudé. Había hecho exactamente lo que me habían sugerido de manera informal, había ampliado responsabilidades, había gestionado un equipo pequeño durante un proyecto, había conseguido resultados que nadie esperaba. Y aún así, todavía no estás lista. Esa vez salí de la reunión confundida. Con una sensación extraña que no sabía muy bien cómo nombrar. La tercera vez, en el año 6, lo entendí. No era que no estuviera lista. Era que ella no quería que yo avanzara. No lo dije en voz alta. No lo discutí. Me quedé sentada, asentí de manera educada, dije que lo tendría en cuenta, y me fui. Pero algo cambió ese día. No en mi actitud hacia el trabajo, no en mi rendimiento, no en mi relación profesional con el resto del equipo. Cambió algo más sutil. Dejé de creer que el sistema funcionaba para mí. Y empecé a pensar, muy despacio, en qué opciones tenía. Si esto te está resonando, si has sentido alguna vez que das el 100% y alguien está poniendo el pie en el freno sin explicarte por qué, quédate. Porque esto no termina donde parece que termina. Y si ya te ha pasado, deja un comentario. Me gustaría saber que no soy la única. Para entender lo que viene después, tenéis que entender lo que hacía yo exactamente. Y lo voy a intentar explicar sin tecnicismos, porque no hace falta. Una firma de inversión, en esencia, gestiona el dinero de otras personas o empresas. Analiza dónde invertirlo, cuándo moverse, qué riesgos asumir y cuáles evitar. Mi trabajo como analista senior era producir los informes sobre los que se tomaban esas decisiones.
Yo no gestionaba directamente las carteras de los clientes. Pero mis análisis eran la base sobre la que otros tomaban decisiones que movían cantidades importantes de dinero. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cuando yo me equivocaba, alguien perdía dinero. Y cuando yo acertaba, alguien ganaba. Y durante 6 años, mis tasas de acierto habían sido consistentemente altas. No perfectas, porque en este sector nadie es perfecto, pero sí notablemente por encima de la media del equipo. Eso estaba documentado. En blanco y negro. En cada revisión anual. Recuerdo la primera revisión, al acabar el primer año. Mi evaluación decía, literalmente, rendimiento excepcional, capacidad analítica sobresaliente, activo clave para el equipo. Guardé ese papel. Lo guardé todos los años, porque algo me decía que algún día lo iba a necesitar. Y 6 años después, tenía una carpeta con 6 evaluaciones que decían exactamente lo mismo. Excepcional. 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 6 veces. Pero había algo que no aparecía en ningún papel. Y es que durante esos 6 años, yo había ido asumiendo responsabilidades que no correspondían a mi título. No porque me las hubieran asignado formalmente, sino porque eran necesarias, y yo era la persona que estaba. Os pongo ejemplos concretos. En el tercer año, uno de los analistas del equipo tuvo una baja médica larga e inesperada. Sofía tenía que cubrir su trabajo de alguna manera. Me lo pidió a mí. Sin cambio de título. Sin ajuste salarial. Con una frase que recuerdo perfectamente. Sé que puedes con esto, Marta. Ya lo compensaremos. Asumí el doble de carga durante 4 meses. Lo hice bien. No hubo compensación. En el cuarto año, tuvimos un cliente nuevo importante. Un cliente que venía de otra firma, que había tenido malas experiencias, que llegaba con desconfianza. Sofía me pidió que fuera yo quien llevara su incorporación, quien le presentara nuestro método de trabajo, quien construyera la relación desde cero. Tienes una manera de explicar las cosas que genera confianza, me dijo. El cliente se quedó. Sigue siendo cliente de la firma hoy. En el informe interno de captación, el mérito figuraba bajo el nombre de Sofía. En el quinto año, empezamos a implementar un sistema nuevo de análisis de datos. Más eficiente, más preciso, pero también más complejo. Sofía no terminaba de dominarlo. Me pidió que me formara en profundidad y que luego formara al resto del equipo. Lo hice. Dediqué semanas a aprenderlo y semanas más a enseñarlo. Cuando el Departamento de Recursos Humanos preguntó quién había liderado la transición al nuevo sistema, el nombre que apareció en la comunicación interna no era el mío. ¿Os hacéis una idea de lo que estoy describiendo? No era solo que mi trabajo fuera bueno dentro de mis responsabilidades. Era que mis responsabilidades reales eran significativamente mayores que mis responsabilidades oficiales. Yo hacía el trabajo de una directora sin el título de directora, sin el salario de directora, y con una directora encima que se aseguraba de que eso siguiera siendo así. No lo hice de manera consciente durante mucho tiempo. Al principio era simplemente mi manera de trabajar, mi tendencia natural a resolver lo que hay que resolver, a no esperar a que alguien me diga exactamente qué hacer. Pero con el tiempo empecé a ver el patrón. Cada vez que yo asumía algo nuevo, ese algo se convertía en invisible a mi nombre. Cada vez que yo producía un resultado bueno, había un filtro entre ese resultado y el reconocimiento formal. Y ese filtro tenía nombre y apellido. Lo más difícil no fue darme cuenta. Lo más difícil fue aceptar que alguien a quien yo había respetado, a quien había intentado aprender, a quien había seguido sin cuestionar durante años, estaba gestionando mi carrera de manera activa y deliberada para mantenerme donde estaba. No sé si lo hacía por inseguridad. No sé si tenía miedo de que yo la superara o de que alguien comparara nuestros rendimientos. No sé si era algo más frío, más calculado. Lo que sé es que el efecto era real, medible, y llevaba 6 años acumulándose. Y el año 6 fue el año en que decidí que no iba a seguir dejando que eso pasara. Aquí es donde la historia da un giro que yo no anticipé. Porque el error no lo cometí yo. Después de la tercera negativa, tomé una decisión.
No iba a pedir explicaciones. No iba a montar una escena. No iba a ir a recursos humanos a quejarme, porque en ese momento no tenía la certeza de que eso fuera a servir para algo, y si tenía la certeza de que podía perjudicarme. Lo que decidí fue documentarlo todo. De manera sistemática, discreta y paciente. Cada tarea que asumía fuera de mi perfil oficial, la registraba. Con fecha, con descripción, con resultado. Cada proyecto en el que mi contribución quedaba invisibilizada, lo anotaba. Guardé correos. Guardé mensajes internos. Construí, en silencio y durante meses, un archivo muy completo de lo que realmente había sido mi trabajo durante esos 6 años. No sabía exactamente para qué lo iba a usar. Pero sabía que algún día iba a necesitarlo. Y mientras yo hacía eso, algo estaba pasando en el despacho de Sofía que yo no veía. No lo supe hasta después, por conversaciones con compañeros de confianza. Al parecer, Sofía llevaba tiempo en conversaciones con una firma competidora. Una empresa más pequeña pero con mucho capital fresco, que estaba intentando crecer rápido y que necesitaba perfiles directivos con experiencia. Le habían ofrecido un puesto de directora con condiciones significativamente mejores que las que tenía con nosotros. Y en febrero, sin aviso previo, sin periodo de transición digno, Sofía presentó su renuncia. Me enteré por un correo interno que llegó a todo el departamento un lunes por la mañana. Anunciaba que Sofía dejaba la empresa al final de ese mes para afrontar un nuevo reto profesional. El típico comunicado corporativo que no dice nada y lo dice todo. Ese día el departamento se quedó en silencio. Ese tipo de silencio que no es tranquilo sino tenso, el silencio de gente que está procesando qué significa esto para ella. Para mí significó una cosa muy concreta. Alguien iba a tener que ocupar ese puesto. Y yo era la persona más preparada para hacerlo. Llevaba 6 años demostrándolo, aunque de manera invisible. Lo que no esperaba era la velocidad con la que ocurrió lo siguiente. 3 días después de que se anunciara la salida de Sofía, recibí un mensaje del director general del área. Breve, directo, Marta, tienes un momento esta semana para hablar. Supe inmediatamente de que iba a ir la conversación. Nos reunimos el jueves. Estaba también la directora de Recursos Humanos. Me ofrecieron el puesto de Sofía. Dirección del departamento, responsabilidad plena sobre el equipo, gestión de las relaciones con los clientes más importantes. Todo lo que yo llevaba años haciendo en la sombra, ahora con nombre oficial. La cifra que pusieron sobre la mesa era un 20% por encima de mi salario actual. Me tomé un momento. Respiré. Y dije, necesito pensarlo y volver con una propuesta. Creo que lo sorprendí. Probablemente esperaban un sí inmediato. Tenían urgencia, necesitaban estabilidad en el departamento, y yo era la solución más obvia. Eso me daba poder. Y esta vez, a diferencia de lo que había pasado 3 veces en 3 años, no iba a dejar pasar ese poder. Esa tarde me fui a casa con la carpeta que había construido durante meses. La abrí. Revisé todo. Calculé. Y preparé mi contrapropuesta. Volví 2 días después. Llegué con números. Con argumentos. Con la misma calma con la que me habían bloqueado 3 veces, pero esta vez a mi favor. Les expliqué que llevaba 6 años ejerciendo funciones de dirección sin el título correspondiente. Les mostré ejemplos documentados. Les expliqué el coste real de lo que habían estado obteniendo de mí sin compensación adecuada. Les presenté el valor que había aportado en términos que ellos entendían perfectamente. Clientes retenidos, proyectos completados, transiciones gestionadas. Y les dije que aceptaba el puesto. Pero con el título que correspondía a las responsabilidades reales, y con un ajuste salarial del 28% sobre mi salario actual. Hubo una pausa. La directora de Recursos Humanos miró al director general. El director general tamborileó los dedos sobre la mesa 2 veces. Y dijo, dame hasta el viernes. El viernes me llamó. Aceptaron. Ahora viene la parte que no esperaba. O más bien, las partes. Porque las consecuencias de todo esto no fueron solo buenas para mí, ni solo malas para Sofía.
Fueron más complejas que eso. Y creo que contarlo con honestidad es importante. Empecemos por lo que pasó en la empresa. El mes de transición fue difícil. Sofía se fue sin dejar nada en orden. No sé si fue deliberado o simplemente descuidado, pero el hecho es que llegué a mi nueva posición sin ningún traspaso real. Los archivos del departamento estaban incompletos. Había compromisos con clientes que ella había gestionado de manera verbal y que no estaban recogidos en ningún sitio. Había decisiones pendientes sobre las que nadie tenía contexto porque ese contexto solo estaba en su cabeza. Las primeras 2 semanas fueron agotadoras. Llegaba antes que nadie y me iba después que nadie. Reconstruyendo, preguntando, rellenando huecos. Hubo un cliente que llamó en la segunda semana para quejarse de que no había recibido un informe que esperaba desde hace 3 semanas. Ese informe nunca había sido encargado formalmente. Sofía lo había prometido en una reunión y no había dejado constancia. Yo lo gestioné. Pedí disculpas en nombre del departamento, expliqué que estábamos en un periodo de transición, y entregué el informe en 48 horas. El cliente lo apreció. Dijo que la rapidez de respuesta era exactamente lo que necesitaba. Eso fue un pequeño alivio en una semana muy pesada. Pero hay algo que quiero mencionar porque creo que es importante y no se suele hablar de ello en este tipo de historias. Asumir el puesto de alguien que te ha hecho daño no es tan satisfactorio como parece desde fuera. Hay un momento, en las primeras semanas, en que te sientas en lo que era su despacho, usas lo que era su mesa, respondes a correos que iban dirigidos a ella, y esperas sentirte vindicada. Justificada. Que algo se cierre. Y a veces eso no pasa. O no pasa de manera limpia. Lo que yo sentí en esas primeras semanas fue una mezcla extraña. Había satisfacción, sí. La satisfacción de ver que lo que yo sabía sobre mí misma era verdad, que estaba lista, que siempre había estado lista, que el problema nunca había sido mi capacidad. Eso era real y lo necesitaba. Pero también había cansancio. Un cansancio acumulado de 6 años de esfuerzo que no fue reconocido en su momento, de tener que reconstruir tu propia historia para que otros la vieran, de haber llegado a dudar de ti misma en algún momento. Ese cansancio no desaparece el día que te dan el título. Se queda un tiempo. Y había algo más. Una pregunta que me rondaba y que no me gustaba. ¿Por qué tuvieron que ocurrir todas estas circunstancias para que me dieran lo que me correspondía? ¿Por qué hizo falta que Sofía se fuera para que la empresa me viera? ¿Por qué 6 evaluaciones de rendimiento excepcional no fueron suficientes para que alguien más arriba dijera, espera, ¿por qué esta persona no ha ascendido? Esa pregunta no tiene una respuesta que me satisfaga. Y creo que es justa hacerla. Porque lo que me pasó a mí no fue solo culpa de una persona. Fue también un sistema que lo permitió. Un sistema que dejó que durante 3 convocatorias consecutivas, una directora bloqueara el ascenso de una empleada con evaluaciones excepcionales, sin pedir ninguna justificación documentada. Sin que nadie más mirara. Sin que nadie preguntara. Y eso lo pienso todavía. Lo pienso cuando tomo decisiones sobre mi propio equipo ahora. Me pregunto si estoy mirando bien. Si estoy viendo lo que debería ver. Si hay alguien debajo de mí que está haciendo exactamente lo que hice yo y no está siendo reconocido. Es la parte incómoda de esta historia. La que no tiene resolución perfecta. Ahora, ¿qué pasó con Sofía? Sé algunas cosas. No todas, porque tampoco tengo información directa. Pero por el sector, que es más pequeño de lo que parece, llegaron cosas. Entró en la empresa nueva como directora. Con ese título, con esa responsabilidad, en un entorno que no conocía, con un equipo que no conocía, con clientes que no conocía. Sin el andamiaje que había construido durante 8 años en nuestra firma. Sin la estructura que la sostenía. Al parecer, los primeros meses fueron complicados. Dicen que el equipo nuevo no terminaba de seguirla, que había tensiones. Que algunos resultados no llegaron a tiempo. No cuento esto con satisfacción. O intento no hacerlo. Porque me parece importante ser honesta en este sentido. El sufrimiento de otra persona no me hace sentir mejor. Lo que me hace sentir mejor es lo que yo conseguí, no lo que ella perdió.
Y lo que yo conseguí fue real. El título era el que me correspondía. El salario era el que debería haber tenido antes. El equipo me respetaba porque me conocía, porque habíamos trabajado juntos durante años, porque sabían que yo entendía el trabajo desde dentro. Eso no me lo dio Sofía. Me lo di yo, con 6 años de trabajo. Ella solo retrasó el momento en que se hizo visible. Han pasado 10 meses desde que tomé el puesto. Han sido 10 meses intensos, complejos, con momentos muy buenos y momentos donde me he preguntado si estaba haciendo bien las cosas. Liderar un equipo es completamente diferente a ser muy buena en tu trabajo individual. Son habilidades distintas. Y he tenido que aprender cosas que nadie me había enseñado porque nunca me habían dado la oportunidad formal de ejercerlas. Pero aquí es donde quiero ser precisa. Si había tenido experiencia liderando. Informal, no reconocida, pero real. Cuando formé al equipo en el nuevo sistema, cuando gestioné la incorporación del cliente difícil, cuando cubrí la baja de mi compañero, estaba ejerciendo liderazgo. Sin título, sin salario adicional, sin reconocimiento. Pero estaba aprendiendo. Eso me lo llevé. Nadie me lo pudo quitar. Lo primero que hice cuando tomé el puesto fue revisar cómo funcionaban los procesos de evaluación y ascenso en el departamento. Quería entender qué margen tenía un director para bloquear una promoción sin justificación documentada. Era demasiado grande. Propuse cambios. No hice una revolución, no acusé a nadie de nada. Simplemente propuse que los bloqueos en los procesos de ascenso requirieran justificación escrita específica, que fueran revisados por recursos humanos además de por el director inmediato, y que hubiera una revisión automática cuando un empleado con evaluaciones consistentemente altas no avanzara en más de 2 convocatorias seguidas. Me escucharon. Implementaron la mayoría de esas propuestas. No sé si eso habría cambiado lo que me pasó a mí si hubiera estado en vigor antes. Quizás sí, quizás no. Pero sé que reduce la probabilidad de que le pase a otra persona. Y eso me importa. También aprendí algo sobre cómo relacionarme con mi propio equipo. Aprendí que el trabajo invisible destruye la motivación lentamente. Que la gente no necesita que le aplaudan constantemente, pero sí necesita que su contribución sea visible y nombrada. Que decir esto lo hizo Ana, y gracias a eso pudimos hacer aquello no cuesta nada y significa mucho. Que reconocer el mérito de otros no te quita mérito a ti. Eso lo aprendí por contraste. Porque lo viví al revés. Ahora tengo en mi equipo a personas que llevan tiempo haciendo más de lo que dice su título. Y tengo conversaciones con ellas. Conversaciones directas, con datos, con plazos, con compromisos. No perfectas. No siempre cómodas. Pero honestas. Porque lo que me faltó a mí durante 6 años no fue esfuerzo. No fue talento. No fue resultados. Me faltó alguien que mirara y dijera la verdad. Si estáis esperando que os diga que todo acabó perfectamente, que la justicia llegó de manera perfecta y que ahora todo es maravilloso, no voy a poder hacerlo. La vida no funciona así. Ni las carreras tampoco. Lo que sí puedo deciros es esto. Hay cosas que aprendí de manera muy dura durante esos 6 años que hoy son parte de mí de manera permanente. Aprendí a documentar. Todo. No de manera paranoica, no desde la desconfianza hacia todo el mundo, sino de manera sistemática y tranquila. Porque los papeles no mienten y la memoria sí. Porque si alguna vez necesitáis defender vuestro valor, lo necesitáis en papel. Aprendí que la paciencia tiene un límite que hay que reconocer. Hay una diferencia entre esperar el momento adecuado para actuar y esperar indefinidamente porque da miedo actuar. Yo estuve demasiado tiempo en el segundo grupo. Cuando finalmente actué, lo hice bien. Pero podría haberlo hecho antes. Aprendí que negociar no es agresivo. Es simplemente honesto. Cuando me ofrecieron el puesto y pedí más de lo que me ofrecieron inicialmente, no estaba siendo difícil ni ingrata. Estaba poniendo sobre la mesa lo que yo valía, con evidencia, y pidiéndoles que lo reconocieran. Eso es una conversación adulta entre profesionales. Tenéis derecho a tenerla. Aprendí que el reconocimiento que viene tarde duele de una manera particular. Porque llega con la conciencia de todo lo que costó, de todo lo que se pudo haber evitado.
Y a veces eso no desaparece aunque el resultado final sea bueno. Está bien reconocer eso. No es amargura. Es memoria. Y aprendí, finalmente, que la persona que más tiene que creer en vuestro valor sois vosotras mismas. No porque el mundo sea un lugar justo donde eso siempre basta, porque no lo es. Sino porque si vosotras mismas no lo creéis, nadie más lo va a hacer. Yo estuve a punto de perder esa certeza. Hubo momentos, especialmente después de la segunda negativa, en que empecé a preguntarme si quizás tenía razón, si quizás me faltaba algo que yo no veía. Y esa duda fue la parte más peligrosa de todo esto. La duda que nos ponen otros desde fuera puede convertirse en una duda que llevamos dentro. Y esa es la más difícil de deshacer. Si estáis en ese momento ahora mismo, si hay alguien en vuestra vida profesional que os está diciendo sistemáticamente que no estáis listas sin deciros por qué, mirad los datos. Vuestros datos. No su opinión sobre vosotras. Vuestros resultados reales. Lo que habéis hecho. Lo que habéis resuelto. Lo que existe en el mundo gracias a vuestro trabajo. Confiad en eso antes que en la narrativa de quien tiene un interés en que os quedéis donde estáis. Hoy me siento en un despacho que se convirtió en el mío no porque alguien se fuera, sino porque era el que me correspondía. Esa distinción importa. Tengo un equipo que trabaja bien. Tengo clientes que confían en el departamento. Tengo conversaciones difíciles cuando hay que tenerlas y conversaciones tranquilas cuando hay algo que celebrar. No es perfecto. Ningún trabajo lo es. Pero es honesto. Y eso, después de 6 años de lo contrario, vale mucho. Si habéis llegado hasta aquí, de verdad, gracias. Esta historia no era fácil de contar. Hay partes que tardé mucho en ordenar en mi cabeza, y más aún en ponerlas en palabras sin que sonaran a queja o a rencor, porque no quiero que suenen así. Quiero que suenen a lo que son, la historia de alguien que pasó por algo complicado, que tardó en ver claramente lo que estaba pasando, y que cuando lo vio, actuó. Si os ha servido algo, si hay algo en esto que os ha resonado, suscribíos al canal. Hay más historias como esta, contadas con el mismo intento de honestidad, sin exagerar y sin minimizar. Y dejad un comentario si queréis. Me gusta saber si estas historias llegan, si tocan algo real en alguien. Hasta la próxima.